Llega Tart Cherry a Scientific Nutrition. Concentrado de cereza ácida, con 300 miligramos de antocianinas y 800 miligramos de polifenoles en cada vial. Concentración única en el mercado. Tiene propiedades antiinflamatorias, todo lo que necesitas para rendir al 100%. Ya disponible. Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilátera.com, en el mail info@centroequilátera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Bueno, te queríamos hacer esta semana una entrevista especial. Habéis visto que han salido en distintas publicaciones, el propio Kilian Jornet lo ha hecho público, datos fisiológicos de recuperación, de rendimiento, de acuerdo a parte de sus últimos grandes gestos, grandes aventuras, como puede ser Alpine Connections, ¿no? Ha habido datos biológicos de recuperación y detrás de ellos ha estado Jesús Álvarez Herms, que es el médico que ha tratado a Kilian Jornet. No sé si es así, doctor, muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanjo. Pues bueno, corregirte una cosa porque no soy médico. Soy doctor en biología y biomedicina, pero no médico, ¿vale? Eso, bueno, para puntualizar, que a veces ha salido en algún medio, pero no es correcto, no soy médico. Doctor, me puedo dirigir, ¿no? Sí, doctor, porque tienes el doctorado hecho. Vale, perfecto. Claro. Bueno, Jesús, leyendo los principales datos, sobre todo desde un punto de vista de Alpine Connections, claro, a todo el mundo le ha llamado la atención, se ha llenado los medios de comunicación, ya no solo especializados, sino generalistas, casi de una hazaña sobrehumana, ¿no?, de Kilian Jornet. Yo no sé, cuando tú te pones a analizar los datos y demás, si lo tildarías de ese tipo de conceptos o adjetivos, ¿no?, calificativos de lo que ha hecho Kilian Jornet en los Alpes. Sí, bueno, yo claro, llevo ya trabajando más de 2 años con Kilian y ya pues hay datos que ya no me sorprenden, pues porque ya lo hemos ido viendo durante este tiempo. Pero bueno, en otra entrevista también lo comenté, que al final cada persona tiene su límite, ¿no? El límite de Kilian pues es el que demuestra en su rendimiento atlético y además pues en las expediciones que hace, ¿no? Pero bueno, se basa de su límite fisiológico y de su límite mental, ¿no? Quiere decir que es capaz de desarrollar un potencial biológico muy alto, pero además mentalmente pues tiene una capacidad extraordinaria, que también es lo que hace posible, pues por ejemplo, esta última expedición en los Alpes. Hablas de que llevas 2 años trabajando con él. ¿Nos puedes contar un poquito, contarle a la audiencia de Ingrávidos cómo es ese contacto inicial? Es decir, sabemos que Kilian Jornet es una persona muy meticulosa con sus propias estadísticas, sus datos, lo estudia todo al detalle, no es todo, nada se deja a la inercia. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo empiezas a trabajar con él? Bueno, tuvimos un contacto inicial por Twitter, por una red social, en el cual pues bueno, intercambiamos algún mensaje y a partir de ahí empezamos a hablar. Y bueno, les recuerdo que la primera CEGAMA del año 2022 pues fue un poco un punto de inicio de la relación, porque bueno, pues dimos una serie de tips, una serie de cambios en sus patrones de alimentación, sus modos de entrenamiento, sus perspectivas y visión de la fisiología. Y ya pues estuve en ese primer año, en CEGAMA del año 22, y ya tomamos datos de su pre y post competición. Empezamos a interpretar su fisiología, sobre todo desde una perspectiva individual, porque para mí pues ese trabajo es clave dentro del deportista. Y a partir de ahí, pues durante toda esa temporada, pues además de tomarle la fisiología en carreras clave como fue CEGAMA o fue UTMB, pues además le tomamos muestras de microbiota intestinal para individualizar aún más su nutrición, ¿no? Y ese fue el punto de partida, que se ha ido extendiendo pues el año pasado pues también con el proyecto del Himalaya y que ahora van a ser datos que se van a publicar, porque también tomamos muestras allí de todo.
y durante este año, ¿no? Con esto de Alpine Connections. Y así fue un poco la trayectoria. Te entiendo, Jesús, que quizás la llegada de Jesús a la vida deportiva de Kilian Jornet tiene que más que ver sobre todo con esto de que estás analizando de datos macrobióticos de... Entiendo, ¿no? Bueno, un poco todo, ¿no? Porque yo mi interés científico, además de profesional como entrenador y preparador, pues ha sido siempre buscar el conocimiento a través de los límites humanos, ¿no? Porque al final es un poco el modelo de referencia donde nos podemos comparar hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y Kilian es una muestra excepcional porque él es una persona que es capaz de obtener un reto en base no solo a su propia fisiología, sino a su mentalidad. Y sabes que normalmente si se plantea algo, a no ser que haya un problema como pasó en Himalaya, que hubo una avalancha y una caída y fisura de costillas o rotura, pues él va a acabar, ¿no? Entonces, es un paciente perfecto, digamos así, para las investigaciones científicas, pues porque además se presta a ello y además tiene interés y quiere entender los datos y se pueden publicar, que es muy relevante, ¿no? Que muchas veces en deporte, pues como sabéis, es complicado tener datos de deportistas de alto nivel. Me imagino que mucha de la comunidad que nos está escuchando, al margen de decir es que es una persona, como te he leído, ¿no? Genéticamente pues excepcional, prodigioso, lo que quieras, pero quieren de alguna manera estos datos extrapolar a lo que puede ser el corredor medio, ¿no? O el deportista medio. ¿Qué podemos sacar de Kilian que se pueda extender al resto de deportistas? Es decir, ¿qué conocimiento, o es pronto para decirlo, o algo que se pueda llevar a cabo, decir, oye, pues mira, hemos detectado esto que a lo mejor a este otro corredor le puede servir, al margen de la capacidad que pueda tener el mental, como hemos estado diciendo, que siempre va a terminar, etcétera, etcétera? Pues mira, yo en esto voy a ser muy tajante. Yo creo que lo que puedo demostrar con Kilian, y de hecho hemos demostrado en los datos publicados ahora de UTMB del 22 en Sports Medicine, pues lo que vemos es que pese a que hay grandes generalidades dentro de lo que es el entrenamiento o la fisiología del ejercicio o el propio ciencias del deporte, se toman premisas muy a la brava, ¿no? Por ejemplo, pues que la importancia de los hidratos de carbono para mantener el rendimiento o mantener un estado metabólico determinado, cuando lo que estamos viendo que lo que hay que ir a hacer es la individualización en cada persona, ya no solo en el metabolismo, sino en las propuestas de entrenamiento, ya sea de hipoxia, ya sea de calor, ya sea de cualquier estímulo que nosotros introduzcamos al deportista. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, Kilian, a medida de UTMB, vimos claramente que el metabolismo determinante no era tanto el metabolismo de los hidratos de carbono, sino el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y claro, en este sentido, el deportista popular que asume que tiene que ingerir una gran cantidad de hidratos de carbono, sea como sea, pues lo que puede acabar pasando es que la especificidad genética de esa persona tenga una predisposición innata a desarrollar energía eficientemente por la vía de las grasas y ingiriendo gran cantidad de hidratos de carbono, lo que hace no solo es no mejorar tanto su rendimiento, sino provocar estados reactivos inflamatorios o lesivos a nivel intestinal por asumir esta regla, ¿no? Entonces, Kilian, nosotros hemos procurado mantener una buena dosis de lípidos, por ejemplo ahora en Alpine Connection y en otros periodos de entrenamiento, porque para él es clave, ya no solo en ejercicio, que la mayoría de sus entrenamientos los hace en ayuno, con lo cual estimula mucho el metabolismo lipídico, sino que además en propia competición para él es fundamental, ¿no? Pues para obtener energía de muchas vías, ¿no? Porque lo que determina más el rendimiento de Kilian sobre todo es la flexibilidad metabólica. Obtiene mucha energía de las grasas, mucha energía de la glucosa y también incluso del ácido láctico, ¿no? A través de su reciclaje intestinal. Quiere decir que se puede extrapolar de cada población general de que cada persona es diferente y tendríamos que ir a medir metabólicamente cómo funciona cada persona, ¿no? Y no solo me estoy refiriendo a hacer un análisis de gases, sino también a nivel metabólico, pues, por muestras de sangre u otros parámetros. Esto que has contado es muy interesante, el tema lipídico en vez de hidratos de carbono, cuando es la tendencia, ¿eh? Bueno, de todas maneras, Fernando García Oliveri, aquí cuando ha estado también el nutricionista, también ha dejado alguna pincelada con respecto a ese tema, pero es verdad porque, claro, eso os dais cuenta a raíz de UTMB 2022, ¿no? Es decir,
que hasta ahí él habrá tomado una serie de consideraciones y a raíz de ver esto es cuando lo ha ido cambiando, ¿no? De ahí a la temporada 2023, incluso a este 2024 cuando ha ganado Sier Final o Cegama, ya ha ido con otra tendencia, ¿no? De nutrición. Exacto. Eso y es. luego cuando me comentas el tema de los hidratos, yo creo que se menosprecia que el metabolismo de recuperación son las grasas, ¿no? Entonces, si lo extrapolamos al fútbol, lo extrapolamos al ciclismo o cualquier deporte de resistencia, lo que se tendría que estimular en la recuperación no son los hidratos de carbono, sino tendrían que ser los lípidos, ¿no? Básicamente porque son menos inflamatorios, se absorben mejor y desestresan mucho el sistema inmune, porque al final los hidratos de carbono son alimento para el sistema inmune, ¿no? Y si mantenemos mucha actividad inmune, pues eso es contraproducente de cara a recuperar, me refiero. Me quedo, antes de dejarle a Juan Carlos Granado, que quería también que te preguntase alguna cosa o hiciese alguna valoración con respecto a otros deportistas de élite a los que él ha entrenado y analizado. Me ha sorprendido un titular, que ya sabes que bueno que los medios de comunicación somos como somos, de datos sorprendentes en el que se hace una comparación entre el estado de Kilian después del Alpine Connection con personas con traumatismo craneoencefálico severos. No sé si eso ha salido de tu boca o ha sido algo que se plasma en el estudio o está sacado de contexto. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros teníamos la posibilidad de analizar a través de un putilómetro que se ha empezado a introducir dentro del deporte no hace muchos años y lo que se mide pues básicamente es el reflejo pupilar y cómo esto pues tiene una relación directa con el sistema nervioso central y cómo la fatiga afecta desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Y lo que sí que vimos es que, en comparación con el previo y al finalizar, ¿no? Ahora lo hemos visto también en Alpine Connection, pues los valores que da Kilian al finalizar estas etapas y, por ejemplo, UTMB, pues son valores que se han publicado pues con pacientes politraumatizados o con daños severos a nivel neuronal, por ejemplo, con traumatismos craneoencefálicos, pues el reflejo pupilar es parecido al que demostraba Kilian, ¿no? La diferencia es que él pues tiene la capacidad de, en estas condiciones, pues poder continuar haciendo una motricidad, ¿no? Que quiere decir pues un desarrollo técnico pues bajando o corriendo. Vamos a ver, interrumpo aquí porque yo estoy convencido de que la mayoría del público y el oyente medio de Ingrávidos es corredor, unos con más distancia, otros con menos distancia, unos con más esfuerzo, otros con menos esfuerzo, pero este momento, este fragmento, si lo cortas, si los traes, si lo metes en redes sociales, por ejemplo, que se lleva ahora mucho, el que es al que le llega, el paracaidista que le llega esta información, estoy pensando en mi padre o mi madre y me dice, pero ¿para qué narices estáis haciéndolo? Dice, pero ¿cómo vas a comparar esto si te estás haciendo daño a ti mismo? Tú, al final, voy a decir doctor, Jesús, claro, al final esto es contraproducente para el propio deportista, para lo que es el bienestar de la propia persona. Bueno, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué ibas a decir, Gaby? A ver, que todo tiene unos límites, joder. Estás comparando a una persona que termina una etapa teniendo un traumatismo craneoencefálico, o politraumatismos. Yo creo que hay que centrar un poco el tema. Eso te iba a decir. Lo que estoy describiendo es que él es capaz, por su alta capacidad fisiológica, ¿no?, de tolerar este grado de afectación neuronal, ¿no? Quiere decir que el deporte de alto rendimiento te da esa capacidad, ¿no?, de tener tanta afectación y continuar haciendo una tarea, procesando información, y eso lo que te está diciendo es que tener una alta capacidad fisiológica te protege frente a desequilibrios tan profundos, ¿no?, por la fatiga. Uh-huh. Y eso es positivo porque una persona que no está tan entrenada, pues en estas condiciones no podría dar un paso, y él sí. Y eso favorece la descripción de que el deporte te puede llevar a niveles profundos de desequilibrio fisiológico, pero tienes la capacidad de poder continuar, ¿no? Y esto lo podríamos ver también pues en deportes como el ciclismo, cuando yo pues también he medido a ciclistas profesionales y llegan de etapas muy duras y tienen valores para ingresar en una UCI, ¿me entiendes? Lo que pasa es que ellos tienen la capacidad de recuperar de manera muy rápida, ¿no? Y eso es lo positivo de estos estudios, ¿no?, que te da la información de decir que llega a límites humanos fisiológicos, pero es capaz de recuperar, y esa es la clave, ¿no?, para mí. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo, preguntar algo, comparar algo. Juan Carlos Granado, muy buenas. Buenas, bueno, es complicado porque estamos hablando, como te digo, que son datos más fisiológicos y biomédicos que de entrenamiento puro y duro.
sí que me sorprendió esto último que habéis comentado, que bueno, que igual mucho peor trabajar 8 horas todos los días, o salir de fiesta por la noche y comerte un lechazo, ¿sabes? Que al final todas las actuaciones en el mundo, en tu vida diaria, tienen consecuencias por tu salud. Y el hecho de hacer una ultra, para Kilian tiene repercusiones, por supuesto, pero para el resto de los humanos ya te digo que muchas más. O sea, que es que, bueno, es simplemente darle un toque de, digamos, de coherencia, ¿no? Pero simplemente, yo el tema de que me ha parecido muy interesante, del que no había escuchado nada absolutamente, de que ha comentado ahora de los daños a través de digamos, contemplar cómo está la zona de la óptica y tal, la visión, que bueno, es muy interesante. No sé si luego se puede extrapolar al futuro a los deportistas de un nivel más bajo, o todavía requiere demasiado aparataje para poder sacar conclusiones. Y luego también he leído que en los datos de Kilian, aunque ya sabemos que el ácido láctico está sobrevalorado y bueno, al final es un dato que a la gente le llama mucho la atención, pero no deja de ser un dato más. Sí que he leído picos bastante altos de unas minimoles bastante sorprendentes para lo que está acostumbrado a una carrera de ultra. Ya sé que Kilian es bueno en todas las fases fisiológicas, como ha dicho, tiene una flexibilidad metabólica impresionante, pero vamos, esos picos no sé si llegaban a leer de 12 o incluso 19, no sé si se me ha ido un poco la lectura. ¿En cuánto tiempo? Bueno, me imagino que serán picos momentáneos y que ha sabido luego él reciclar de forma muy eficaz, pero bueno, sí me sorprendió un poco esos datos tan elevados para una carrera tan larga. Jesús. Sí. Hola, Juan Carlos. Yo te hago el apunte. Ya en Cegama vimos datos muy elevados, en Cegama del 22, incluso 30 minutos después, ¿no? 30 minutos después incluso estaba cercano a 10, ¿no? No lo pude medir al llegar porque, bueno, pues tuvo todos los protocolos, pero a la media hora aún estaba en 10 de lactato, ¿no? Quiere decir que, bueno, Kilian es un gran productor de ácido láctico, pero como tú bien dices, para mí no es un determinante, ¿no? Porque al final el ácido láctico puede ser sustrato, como sabes, por las fibras lentas y reciclarse pues en otros órganos, ¿no? Como por ejemplo pues el intestino o el hígado. Quiere decir que para mí eso no es determinante siempre y cuando no genere un colapso a nivel fisiológico y él pueda continuar, ¿no? Lo que se fue viendo es que está asociado a la alimentación, quiere decir que eso fue en la última parte ya de UTMB, creo que en el kilómetro 150 o así, el pico máximo, y luego a la llegada fue de 13 o 14. Entonces, bueno, fue en los momentos determinantes cuando iba con el otro francés y él pues realizó el cambio final pues para intentar ganar, y ahí es donde pues utilizó más el metabolismo, digamos, glucolítico, y ahí es donde pues tuvo el pico y sobre todo en la parte final, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista interesante es ver cómo los ácidos grasos, tanto triglicéridos como colesterol, no dejaron de subir. O sea, a medida que avanzaba la carrera, cada vez eran más altos, ¿no? Llegando a un pico de 400 y pico a nivel de triglicéridos y de colesterol, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante eso porque lo que ves es eso, ¿no? Que en vez de inhibir la vía lipolítica, él continuaba movilizando grasas y el otro metabolismo glucolítico, ¿no? Y bueno, lo que es muy interesante, que no hemos hablado ahora, pero que lo dejo ahí porque esto también se ha publicado esta semana en Journal Athletic Training sobre la microbiota de Kilian de esa temporada, es que él tiene una gran cantidad de bacterias intestinales que se alimentan de ácido láctico. Y eso es muy relevante porque ya se había publicado hace unos 4 o 5 años en Nature que hay bacterias que realmente y literalmente comen lactato, ¿no? Entonces se ha visto que mejoras en el rendimiento a nivel de lactato vienen también por el intestino, ¿no? Por determinadas especies que bajan esos niveles de lactato, ¿no? Entonces él tiene de todas esas especies pues proporciones, pues te diría que a lo mejor del 80-100% más que la población normal. Entonces, bueno, pues es un gran reciclador de lactato y de un mantenimiento de la homeostasis metabólica, que eso es fundamental, ¿no? Disculpa, Jesús. Pero ahí entiendo que... Sí, Juan Carlos. Entiendo que esa microbiota puede ser generada debido a todo el trabajo que has realizado durante todos estos años, o puede también deberse a un factor genético, o una mezcla, como siempre, algo epigenética y genética. No, es más bien el trabajo de su alimentación y de sus estímulos, porque la microbiota sí que puede venir
en parte en una línea genética, pero la microbiota es muy epigenética, quiere decir que depende de múltiples factores de su relación con el entorno y sobre todo de su alimentación, ¿vale? Entonces él lleva una alimentación muy fermentativa porque es muy de alimentación vegetal, no come prácticamente proteína animal y o no come o come muy poca, y a lo mejor huevos o poco más. Entonces, claro, tiene bacterias muy fermentativas, ¿no? Y el ácido láctico no deja de ser un sustrato fermentado, ¿no? Entonces, los lactobacillus, por ejemplo, los bifidobacterios y otras bacterias que son fermentadoras de ácido láctico, pues se alimentan del ácido láctico que por difusión pasa desde la sangre al intestino, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un ecosistema intestinal óptimo, tú eres capaz de utilizar este ácido láctico como sustrato y estas bacterias consumen ácido láctico y generan ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato principalmente y otros, que son precursores de la gluconeogénesis hepática. Entonces, pues esto en una carrera de 5.000 metros no nos da mucho beneficio realmente por la velocidad a la cual se procesa todo, pero en una carrera de larga distancia como esta sí, porque tienes horas para poder metabólicamente ir generando energía de manera propia, ¿no? Entonces esto sí que es relevante de cara a pues deportes de resistencia y ultrarresistencia, ¿no? Y trabajar la microbiota pues para mejorar toda esta capacidad y esta flexibilidad metabólica. Creo que se quedó en el tintero la pregunta que hacía Juan Carlos respecto al control pupilar, ¿no? Y que si se pueda desarrollar a nivel no amateur, pero más genérico. Bueno, yo en el tema del pupilómetro, evidentemente el aparato que nosotros tenemos, que es un aparato médico, vale mucho dinero, vale 15.000 euros, pero sí que hay aplicaciones en el teléfono que son licencias relativamente baratas, que no sé, a lo mejor al año te puede costar 600 euros la licencia, que bueno, pues a lo mejor hay gente que no querrá invertir, pero que es asequible, ¿no? O sea, que te mide a través de la fotografía, ¿no? Tu pupila y te extrapola unos datos y te da un índice, ¿no? Yo creo que puede ser relevante de cara al futuro para el control del sistema nervioso, ¿no? Indirectamente es como cuando mides la variabilidad cardíaca, pues indirectamente estás midiendo el nivel de fatiga, ¿no? A nivel del sistema nervioso, pues yo creo que la pupilometría es una herramienta más, que por eso lo hemos medido, ¿no? Pues para poder valorar la fatiga, el estado de fatiga de una persona, ¿no? Porque el nervio óptico pues tiene mucha relación con el sistema nervioso y es un poco lo mismo que la variabilidad, ¿no? Que cuando hay mucha fatiga, lo que hace el organismo pues es controlar todos los reflejos y hacer que sean mucho menos variables, ¿no? Entonces, una persona fatigada tiene menos refractividad pupilar, ¿no? Está pues eso, ¿no? Muy constreñida y no reacciona, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una herramienta de cara al futuro, pues a rangos de valor y que se pueda aplicar dentro del deporte. Pero, bueno, aún está un poco mucho en investigación y publicaciones incipientes, pero cada vez hay más, ¿eh? Jesús Álvarez Hermes, un placer haberte tenido en Ingravios, ha sido bastante interesante, creo que hemos sacado bastante. ¿Queréis preguntarle algo, sí, Gaby? Yo, pues perdona, Jesús, espera a ver, que tengo una última pregunta, Gaby. Solo una pregunta. Tú que conoces a Kilian, has estado trabajando con él, ¿tú crees que ha encontrado ya su límite o todavía tiene margen? Límite es muy relativo, ¿no? Yo creo que el límite, él físicamente está bien, está descubriendo pues partes de la fisiología que él no, quizá por la especificidad de la metodología de la ciencia del deporte, pues no había experimentado y yo creo que está en una progresión deportiva que aún puede incluso mejorar cosas y creo que puede tener 2 o 3 años aún, en mi opinión, muy buenos, en los cuales se puede plantear retos muy importantes y llevarlos a cabo porque creo que tiene margen, porque hay muchas cosas que no había trabajado y está implementándolas y creo que le puede sacar partido, ¿no? Porque estamos viendo que tiene valores de consumo de oxígeno, de tests fisiológicos, de campo, que incluso está mejorando, ¿no? Respecto a sus mejores marcas. Entonces yo creo que aún mientras él quiera, pues yo creo que hay Kilian para rato.
Ya nos has dado el titular, Jesús. Está Gaby sacando pecho aquí a mi izquierda. Un placer haberte tenido en el programa. Enhorabuena por todos los datos que habéis extraído de estas últimas aventuras. Nos quedamos mucho con lo que sucedió en Ultra Trail de Mont Blanc 2022 y cómo adaptasteis lo aprendido a nivel digestivo para el resto de sus retos. Y un placer, y nada, que seguro que nos guardamos tu teléfono porque en el futuro, como dices tú, hay Kilian para rato, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Un placer, Jesús. Juan Carlos, cuídate mucho, ¿vale? Vale, pues nada. Mejórate. Estamos aquí pendientes de todo. Un abrazote, a cuidarse mucho. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos el Trail Kid, que además tiene que ver mucho que ver con esta última entrevista. Que los humanos el cerebro lo tenemos bien, pero a nivel de cuerpo, somos muy malos. Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo, todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado, técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales. ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? 3 días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con 4 distancias: ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros, a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.3diastrailibiza.com. Nuevas Energy Gummies. Energía rápida en cada bocado. Nuevos sabores increíbles de tus gummies preferidas. Con cafeína, cola, marshmallow, lima limón. Y sin cafeína, banana, fresa kiwi, tutti frutti. Ya disponibles.